Dicen que el dinero no cambia a las personas, solo muestra quiénes realmente son. Cuando la tía Marta murió, dejó algo más que una herencia. Dejó una prueba. Una prueba que separaría a una familia entera y revelaría lo que nadie se atrevía a admitir. Quédate, porque esta historia no trata solo de dinero. Trata de promesas, de lealtad y de cómo el corazón puede corromperse incluso en nombre del amor. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando la familia llegó a la vieja mansión de la tía Marta. Las hojas secas crujían bajo los pies de quienes entraban, y el viento arrastraba un olor a humedad y tierra mojada que se colaba por las ventanas entreabiertas. Nadie hablaba, pero cada mirada estaba cargada de preguntas, de sospechas, de la anticipación de lo que estaba por revelarse. La muerte de Marta había sido tranquila, silenciosa, como una brisa que se lleva una vela encendida. Pero su última voluntad amenazaba con incendiar la tranquilidad de toda la familia. Andrés, el sobrino mayor, estaba en el centro del salón. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de esa mezcla peligrosa entre orgullo y anticipación. El testamento descansaba sobre la mesa, un pedazo de papel que parecía contener siglos de secretos familiares. Marta, la tía que todos recordaban por su risa suave y sus ojos brillantes como el ámbar, había tomado una decisión definitiva. Toda su herencia iría a Andrés. Él, según sus palabras, se había comprometido a repartirlo entre los demás. Esa promesa, sin embargo, era apenas un hilo frágil frente a la codicia y la tensión que se cernía sobre todos. El silencio fue absoluto durante unos segundos que parecieron eternos. Se escuchaba el susurro del viento golpeando los cristales, el roce de una cortina movida por la brisa y el palpitar del corazón de quienes estaban presentes. Luego, un murmullo recorrió la sala. Preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo se repartiría realmente? ¿Cumpliría Andrés su palabra? ¿O la tía Marta había cometido un error que ahora dividiría la familia para siempre? La primera discusión surgió antes de que nadie pudiera reaccionar. Palabras medidas, intentos de calma que chocaban contra la incredulidad y el resentimiento. Los recuerdos de infancia se mezclaban con la realidad de la herencia. Los juegos de verano, los cumpleaños compartidos, las vacaciones en la cabaña de la tía. Todos esos momentos que ahora parecían empañados por la sombra de la avaricia y la desconfianza. Andrés sostuvo la mirada de cada familiar, tratando de transmitir seguridad. Pero el brillo en sus ojos, que antes era de bondad, parecía teñido ahora de algo más oscuro, algo que nadie quería reconocer. Su voz, firme y clara, aseguró que la promesa de compartir se cumpliría, pero cada palabra parecía cargada de tensión, como si el simple hecho de hablar desafiara la calma del lugar. Los demás familiares intercambiaban miradas rápidas, cada gesto un interrogante, cada respiración una acusación silenciosa. Afuera, la lluvia comenzó a golpear con fuerza los ventanales, como si el cielo mismo quisiera acompañar la tormenta que se cocinaba dentro de la casa. El sonido del agua sobre el techo creaba un ritmo casi musical, una cadencia que acompañaba el latido acelerado de todos los presentes. Algunos se acercaron a la ventana contemplando el jardín empapado, mientras el viento hacía bailar las ramas desnudas de los árboles. Todo parecía congelado en un instante interminable. Una fotografía viva de tensión y expectación. Andrés abrió la caja fuerte donde guardaba los documentos de la tía. Con cuidado reverente, sacó los papeles amarillentos, cada uno con la caligrafía precisa de Marta. Cada línea un recordatorio de su autoridad y de su decisión final. El aroma del papel viejo llenó la habitación, mezclándose con la fragancia del café que alguien había dejado en la mesa días antes, y con el olor de los muebles encerados que llevaban años soportando la historia de la familia. Afuera, un rayo iluminó el cielo gris, reflejándose en los cristales y proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La luz fue breve, pero suficiente para que cada rostro se dibujara con claridad. Incredulidad, temor, rabia contenida.
La herencia, que parecía un símbolo de amor y legado, se transformaba ahora en un escenario de juicio silencioso. Los recuerdos de Marta invadieron la mente de cada familiar. La tía que siempre había dado sin esperar nada a cambio, que había escuchado secretos a medianoche y había consolado con abrazos y palabras suaves, había tomado una decisión que parecía romper el tejido de la familia. Cada palabra escrita en el testamento parecía cuestionar todo lo que habían creído: la confianza, el afecto, la lealtad. Andrés, solo por un instante, bajó la mirada. Recordó la promesa que había hecho, la responsabilidad que llevaba sobre los hombros. Pero al levantarla, el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Era la mezcla de poder y tentación que surge cuando el corazón humano se enfrenta a la posibilidad de tenerlo todo. El murmullo de los familiares se transformó en un silencio pesado, casi opresivo. Nadie se movía, pero cada uno sentía el peso de la decisión de Marta y de la promesa de Andrés, como un muro invisible que los separaba. La casa, que había sido testigo de risas y abrazos, se convirtió en un escenario de tensión, un teatro donde cada gesto y cada respiración eran parte de una narrativa que nadie podía ignorar. Y en ese momento, cuando la lluvia golpeaba con más fuerza y el viento aullaba alrededor de la casa, una pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco que retumbaba en cada rincón. ¿Cumplirá Andrés su palabra? ¿O la herencia de Marta se convertirá en la chispa que destruya lo que quedaba de la familia? Parte 2. La fractura silenciosa. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron como caminar sobre hielo fino. Cada paso podía quebrarlo y sumergir a todos en el frío abismo de la desconfianza. La mansión de Marta, que antes rebosaba recuerdos cálidos, se sentía ahora vacía y hostil. Los pasillos largos y silenciosos parecían amplificar cada suspiro, cada roce de pies sobre la alfombra antigua, cada mirada cargada de reproche. La luz del sol entraba a través de los vitrales con tonos dorados y rojos, y paradójicamente, esa belleza parecía burlarse de la tensión que llenaba cada habitación. Andrés intentaba cumplir su promesa, al menos en apariencia. Distribuía pequeñas cantidades, gestos medidos que parecían insuficientes para calmar la ira contenida de los demás familiares. Cada entrega era recibida con gratitud fingida, miradas cautelosas, silencios cargados de reproche. Los recuerdos de Marta se mezclaban con el resentimiento. ¿Cómo podía alguien corromper así la memoria de quien había dado tanto? El primo Luis, de carácter impulsivo, comenzó a cuestionar en voz alta la integridad de Andrés. Sus palabras, cortantes como cuchillos, cortaban la tensión que se mantenía en equilibrio solo por la educación y los años de convivencia. Cada discusión, aunque contenida, dejaba cicatrices invisibles que se acumulaban lentamente. La familia, acostumbrada a los abrazos y a la confianza, ahora caminaba sobre cristales rotos, consciente de que cualquier gesto podía herir profundamente. El salón, antes el corazón de la casa, se convirtió en un campo de batalla silencioso. Las cortinas movidas por la brisa parecían querer apartarse de los ojos vigilantes que todo lo observaban. Los muebles de madera oscura crujían bajo el peso de pasos nerviosos, y el aroma a cera y polvo antiguo se mezclaba con la tensión emocional que flotaba en el aire. Cada conversación era un duelo, cada mirada un juicio, cada silencio un reproche no pronunciado. Mientras tanto, Andrés empezaba a sentir el peso real de la decisión de Marta. La promesa, que parecía un simple gesto de lealtad, se había convertido en un desafío constante. Sus noches eran largas y llenas de inquietud. En la soledad de su habitación, contemplaba los retratos antiguos de Marta. Los colores apagados de la pintura parecían observarlo, recordándole la bondad que había traicionado. El sonido de la lluvia contra las ventanas, constante y monótono, se convirtió en el acompañamiento de su culpa silenciosa. Los familiares comenzaron a recordar historias del pasado, momentos donde Marta había sido la mediadora, la guía, el sostén emocional de todos.
Cada recuerdo era un martillo golpeando la conciencia de Andrés. La riqueza que ahora poseía era tangible, pero el precio, invisible y doloroso, se hacía cada vez más evidente. En una tarde particularmente fría, la familia se reunió nuevamente en el salón. La chimenea crepitaba débilmente, lanzando sombras danzantes sobre los rostros tensos. La conversación se desvió hacia promesas incumplidas, secretos familiares que nadie había querido mencionar antes. Andrés intentó mantener la calma, pero la presión era demasiado. Cada palabra parecía empujar un nuevo alud de resentimiento, y el salón, con sus paredes cubiertas de recuerdos, se convirtió en un campo minado emocional. La tía Marta, aunque ausente, parecía presente en cada gesto, en cada mirada, en cada recuerdo. Su legado no era solo material, sino emocional, y la manera en que Andrés manejaba la herencia lo ponía en el centro de una tormenta que nadie podía controlar. La belleza de la casa se transformaba en prisión. Los recuerdos cálidos se volvían cadenas. Cada paso dentro de esas paredes era un recordatorio del precio de la avaricia y la falta de lealtad. La familia, dividida y herida, comenzó a enfrentar la cruda realidad. La riqueza de Marta no podía reemplazar lo perdido. Los lazos, aunque flexibles, tenían límites, y la traición percibida de Andrés los había cruzado. Se sentaban juntos a la mesa, compartiendo comida y silencio, y cada bocado parecía pesado, cargado de reproches y preguntas sin responder. La atmósfera se hacía casi tangible, un aire denso de resentimiento y decepción que cada uno respiraba con dificultad. En medio de este conflicto, un suceso inesperado ocurrió. Andrés recibió noticias de un negocio que había hecho con entusiasmo poco reflexivo. Había fracasado estrepitosamente. La pérdida económica fue significativa, y con ella llegó una humillación silenciosa. La ironía no escapó a nadie. Mientras intentaba mantener el control sobre la herencia y la familia, la vida comenzaba a recordarle la fragilidad del poder y la vanidad de sus decisiones. El frío invierno que se avecinaba parecía reflejar la frialdad que se había instalado entre los miembros de la familia. La chimenea ardía con esfuerzo, pero no podía calentar las tensiones acumuladas. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba impregnada de desconfianza. Andrés, enfrentando su propio miedo a perder lo que había obtenido, empezaba a sentir el peso del aislamiento, el dolor de la soledad y la certeza de que la riqueza no compraba el amor ni la lealtad. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir el jardín, un manto blanco que contrastaba con el caos emocional dentro de la casa. Cada copo parecía un recordatorio silencioso de que el tiempo avanzaba, que las decisiones tomadas no podían deshacerse, y que la familia tendría que aprender a vivir con las cicatrices que Marta, sin intención, había dejado. Parte 3. Redención y lecciones del corazón. El invierno se prolongaba, y la nieve cubría cada rincón del jardín como un manto silencioso, que parecía querer ocultar los conflictos familiares. Pero dentro de la casa, la tormenta emocional no cesaba. Andrés, que alguna vez había sentido que tenía el control absoluto sobre la herencia, y por ende sobre la familia, comenzaba a percibir los límites de su poder. Sus gestos arrogantes, sus decisiones impulsivas y su incapacidad para cumplir la promesa de repartir la herencia habían generado una distancia imposible de ignorar. Cada conversación era un recordatorio de su aislamiento, cada mirada de reproche, una punzada de conciencia. El fracaso de sus negocios había sido la chispa que encendió una serie de revelaciones, documentos mal gestionados, contratos incumplidos, alianzas traicionadas. La riqueza que parecía sólida se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. La ironía no era menor. Andrés, que había recibido todo de Marta con la promesa de mantener la armonía familiar, ahora se encontraba solo, enfrentando el vacío de la ambición mal dirigida. Cada noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su habitación, escuchaba no solo el sonido del agua, sino también el eco de los reproches familiares, los murmullos de decepción y la ausencia de quienes alguna vez habían sido cercanos. Mientras tanto,
Los demás familiares empezaban a reconstruir lentamente sus vidas, no sin heridas, pero con un sentido de unidad y resiliencia que Andrés había subestimado. Recordaban a Marta no como la mujer que dividió, sino como el símbolo de amor y generosidad que siempre había intentado mantenerlos unidos. Sus recuerdos eran como fotografías teñidas de nostalgia, las risas compartidas en la cocina, los abrazos en cumpleaños y Navidad, los consejos murmurados a media voz en noches silenciosas. Marta no estaba presente, pero su influencia seguía siendo el hilo que podía unir nuevamente a la familia si aprendían a mirar más allá de la codicia y el resentimiento. Andrés intentó acercarse, buscando un gesto de reconciliación, pero el daño era profundo. Cada encuentro era tenso, cada palabra medida con cuidado, cada sonrisa forzada se mezclaba con desconfianza. Comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en los bienes materiales, sino en la confianza, el amor y el respeto que se construyen día a día. En el silencio de la noche, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Un hombre que había alcanzado todo lo que creía desear, y sin embargo, se sentía vacío. La herencia de Marta, que debería haber sido un puente, se había convertido en un espejo de su propia ambición y fragilidad. La familia, aunque marcada por la traición percibida, también estaba aprendiendo a perdonar. La memoria de Marta servía como recordatorio constante de que los lazos humanos son frágiles, pero también resilientes. No todo podía volver a ser como antes. Algunas cicatrices eran permanentes, pero podían convertirse en lecciones, en advertencias sobre la codicia, la confianza y la importancia de cumplir promesas. La reconciliación no era perfecta ni inmediata, pero el simple hecho de intentar reconstruir esos lazos era un triunfo silencioso sobre la división y el resentimiento. Con el paso del tiempo, Andrés comenzó a transformar su enfoque. Aprendió a escuchar, a reconocer sus errores y a comprender que el amor y la unidad familiar son tesoros que no se compran ni se heredan, se construyen. Cada gesto de bondad, cada conversación sincera, cada intento de apoyo hacia quienes había lastimado, se convirtió en su forma de redención. No era un camino fácil ni garantizado, pero cada paso representaba una oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con la memoria de Marta. El verano siguiente trajo consigo cambios visibles. El jardín, antes cubierto de nieve y silencio, estaba lleno de flores, colores y risas. La familia, aunque cautelosa, comenzaba a compartir momentos de alegría nuevamente. No se trataba de borrar el pasado, sino de integrarlo, de aprender de él. Marta, desde algún lugar intangible, parecía sonreír al ver que su legado, aunque complicado, podía enseñar lo que el dinero por sí solo nunca podría. Que la verdadera riqueza está en los corazones que amamos y en las promesas que cumplimos. El legado de Marta se convirtió en una historia que la familia contaba en voz baja, entre susurros de nostalgia y risas contenidas. No era solo la historia de una herencia material, sino la crónica de cómo las decisiones humanas, la codicia y la bondad, el amor y la traición, se entrelazan para enseñar lecciones que perduran más allá de la vida misma. Cada miembro de la familia aprendió, a su manera, que el tiempo revela la verdad, que las acciones tienen consecuencias y que el perdón, aunque difícil, es el puente que puede unir incluso los corazones más fracturados. Y así, mientras la luz del atardecer bañaba la mansión con tonos dorados, un sentimiento de calma se extendió entre los pasillos y habitaciones. Andrés, sentado frente a la ventana, contemplaba el jardín y respiraba profundamente, sintiendo por primera vez una paz que no provenía de la riqueza, sino de la comprensión. La familia, aunque marcada por la historia de la herencia, comenzaba a reconocer que lo que realmente importaba no era lo que poseían, sino lo que podían compartir. Amor, confianza y momentos de humanidad que ningún testamento podría reemplazar. En última instancia, la historia de la tía Marta y su herencia dejó una enseñanza clara que resonaba en cada corazón. El verdadero legado no está en lo que dejamos atrás,
sino en cómo vivimos y amamos mientras estamos aquí. La riqueza sin valores, sin lealtad y sin empatía se desmorona. Pero la memoria de quienes nos enseñan a amar y a ser honestos perdura eternamente.